La última cena da el comienzo al último día de Jesús. Pero, ¿qué significa esta cena de Jesús? ¿Qué quisieron transmitirnos los evangelistas con sus relatos? La última cena para los evangelios sinópticos se trataba de una cena pascual. Marcos 14 del 12 al 16. Para el cuarto evangelio era una cena antes de la fiesta de Pascua. Juan 13:1. Este acontecimiento tuvo una gran importancia en la proclamación del querigma, que es la proclamación central del cristianismo, donde se anuncia la buena nueva de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, como fuente de salvación y perdón de pecados, y en la fe de las primeras comunidades, y que esta narración fue una de las primeras en circular por escrito entre ellas. Independientemente de las diferencias, todos los evangelios nos aportan alegría y positividad con sus relatos. Durante la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura, Marcos 14:1, Jesús se encontraba en Betania con sus discípulos, al parecer alojándose en casa de Simón el leproso. Fue allí donde una mujer se le acercó y lo ungió con un precioso frasco de auténtico perfume de nardo. La fragancia del perfume seguramente llenó la habitación de un aroma alegre y edificante. Jesús debió de sentirse tan querido y apreciado en aquel momento. Tomémonos todos un momento para apreciar la belleza de dar y recibir, y la felicidad que se deriva de difundir la bondad y el amor. Así pues, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, los discípulos de Jesús le preguntaron dónde debían ir para prepararse para la cena de Pascua. Jesús envió a 2 de ellos por delante, y les dijo cómo encontrar el lugar. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como se les había dicho, y prepararon la Pascua. Marcos 14:16. Tenían que comprar y sacrificar un cordero, conseguir vino, pan sin levadura, hierbas amargas, y hacer jaroset, una comida ritual que conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. También tuvieron que acondicionar la sala, que ya estaba preparada. Pero necesitaba algunos toques finales ya que estaban en Jerusalén y solo podían comer el cordero allí. Luego tenían que tomar un baño ritual y antes de todo, caminar hasta Jerusalén desde Betania, que estaba a unos 3 kilómetros. Debió ser un día bastante ocupado, pero lo tuvieron todo listo al anochecer. Marcos 14:17 dice, cuando llegó la noche Jesús llegó con los 12. Parece que los 12 ya estaban en una habitación esperando a que Jesús se reuniera con ellos, ya que Jesús sabía dónde estaban. Pero he aquí la cuestión, la siguiente parte del relato, versículos del 18 al 25, no aclara realmente si se trataba de la comida de Pascua o simplemente de una cena normal, o quizá de una comida religiosa de uno de los grupos devotos que había en aquella época. Solo al final del pasaje, donde dice, cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos, versículo 26, podemos saber que probablemente se trata de la comida de Pascua. Eso se debe a que durante la Pascua se cantaba el Halel, expresión de alabanza y gratitud a Dios, que son los Salmos 115 al 118, y a eso se refieren esas palabras. En la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, encontramos en la narración algunas diferencias en cómo se describe en la Biblia. Lucas difiere en varios puntos con respecto a Marcos y Mateo. En el libro de Lucas, dice que Pedro y Juan fueron los enviados a preparar la cena de Pascua, no todos los discípulos. Lucas no menciona que los 12 subieron con Jesús, sino que, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él. Versículo 14. Este evangelio destaca la expresión de deseo de Jesús al inicio de la cena. He deseado enormemente celebrar esta Pascua con ustedes antes de sufrir. Versículo 15. Pero lo que es realmente importante es que en Lucas podemos ver más de la tradición judía detrás de la comida, con las bendiciones sobre el vino y el pan. Ahora bien, el cuarto libro, Juan, es un poco diferente. Dice que esto ocurrió antes de la verdadera fiesta de Pascua. Pero todo lo que sucedió durante los últimos días de la vida de Jesús seguía relacionado con la fiesta de la Pascua. Jesús se había retirado a Efrén, cerca del desierto, y allí vivía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Juan 11:55.
6 días antes de la Pascua, marchó a Betania. Juan 12:1. Y cuando Jesús le dijo a Judas, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Juan 13:27. Los otros discípulos pensaron que se refería a comprar algo para la fiesta de Pascua. Bueno, durante la comida, les dice que uno de ellos le va a traicionar. Resulta que fue Judas quien acabó haciéndolo. Después de que Jesús revela esto, Judas sale de la habitación, que era de noche. Esta última cena, algunos dicen que ocurrió el primer día de la Pascua, mientras que otros sostienen que en realidad fue el día anterior. Una teoría sugiere que Jesús podría haber seguido un calendario diferente al oficial utilizado por el templo. Pero sinceramente no sabemos qué pasaba con el calendario en aquella época. ¿Crees que los autores de los 4 evangelios intentaban darnos un relato histórico exhaustivo de lo que ocurrió aquella noche? Creo que no. El relato de Pablo, anterior a los relatos previos, cuya aparición se estima entre los alrededores del año 70 y la última década del siglo I, es mucho más breve y se encuentra en la primera carta a los Corintios, escrita por él en Éfeso, entre los años 54 y 57. Dice así: «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto en memoria mía». Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria mía». Primera de Corintios 11 del 23 al 26. Es una forma de conectar con Jesús y recordar su sacrificio por nosotros. Este texto puede complementarse con otro pasaje de la misma carta. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Primera de Corintios del 10 al 16. En ambos textos, Pablo no está narrando un evento histórico, sino que se está refiriendo a una ordenación litúrgica. ¿Sabías que el testimonio de Pablo es muy importante a la hora de comprender la última cena de Jesús? En realidad, estuvo muy cerca de los acontecimientos porque se hizo cristiano pocos años después de la muerte de Jesús, probablemente hacia el año 36 después de Cristo. Aunque es posible que Pablo haya tenido conocimiento directo de Jesús, dado su tiempo en Jerusalén durante los trágicos eventos de los últimos días de Jesús, sus palabras no constituyen un relato de testigo ocular, sino más bien una cita de una celebración litúrgica. Esta cita muestra la fe de las comunidades cristianas de Antioquía, Damasco y Jerusalén, con las que Pablo estuvo en contacto y donde fortaleció su propia fe. Está dando testimonio de una tradición compartida que se remonta hasta la última noche de Jesús. Es importante tener en cuenta que los textos de Pablo ya reflejan una tradición litúrgica. Así que cuando observamos lo que los evangelios, mucho más tardíos, tienen que decir sobre la última cena, especialmente las similitudes entre los relatos de Lucas y Pablo, tenemos que recordarlo. Los evangelios surgieron después de que la comunidad original de Jerusalén y otras comunidades, dentro y fuera de Palestina, habían estado viviendo la fe transmitida por testigos presenciales de los eventos. Esta fe consistía fundamentalmente en creer que Jesús había muerto y resucitado, había sido exaltado como Señor y Mesías, y que solo a través de él se encontraba la salvación. Hechos 4:12. Estas comunidades no solo creían en esta fe, sino que también la celebraban desde el principio en sus cultos. Hechos 2:42. Uno de los primeros testimonios de esta práctica se encuentra en la ya mencionada primera carta a los Corintios. Las personas que estuvieron realmente con Jesús, lo vieron morir, fueron testigos de su resurrección y recibieron la influencia del Espíritu Santo, salieron y difundieron la buena nueva, tal y como Jesús les dijo que hicieran. Viajaron por todas partes predicando sobre Jesús y sus enseñanzas, pero con el paso del tiempo, cada vez había menos gente que hubiera visto realmente a Jesús en persona. Así que la siguiente generación decidió escribir lo que sabían sobre él para ayudar a mantener fuerte la fe. Ahora bien,
Cuando escribían sobre Jesús, no solo intentaban recordar cómo era, también escribían desde un lugar de fe, así que proyectaban sus creencias en las historias que contaban. Lucas dice que quiere escribir la historia de Jesús de forma ordenada, como otras personas han intentado hacer. Ha investigado mucho para asegurarse de que todo es exacto, para que podamos confiar en lo que dice, y quiere que sepamos la verdad sobre Jesús y lo que hizo. Y en el Evangelio de Juan, el autor dice que escribió todas las cosas asombrosas que hizo Jesús, para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y tener vida eterna. Es como si ambos trataran de ayudarnos a comprender quién es Jesús y por qué es importante. Durante la última cena Jesús tomó un poco de pan y vino y dijo que eran su cuerpo y su sangre. Pidió a sus discípulos que siguieran haciendo esto en memoria suya. Así que la historia de la última cena que contaron los evangelistas fue la original que se transmitió de generación en generación. Los evangelios podrían haber reconstruido los acontecimientos basándose en el ritual judío de la Pascua, pero no lo hicieron. Quizá porque tras la ruptura con la comunidad judía, ese ritual perdió su relevancia para ellos. O podría deberse a que la Pascua solo se celebraba una vez al año, en la luna llena de primavera, mientras que los cristianos partían el pan diariamente en sus casas después del culto en el templo, Hechos 2:46, o el primer día de la semana, el Día del Señor. Es importante entender que los autores de la Biblia tenían diferentes intenciones cuando escribieron sobre ella. Pero una cosa en la que todos están de acuerdo es que ocurrió durante la Pascua, que es una fiesta judía. Los 3 evangelios sinópticos lo describen como una cena ritual de Pascua, en la que Jesús habló del nuevo significado de la festividad y de la importancia de que su sangre fuera derramada para el perdón de los pecados. El Evangelio de Juan tiene una perspectiva diferente, pero sigue mencionando que ocurrió durante la Pascua. Básicamente, la última cena se considera un símbolo de la nueva Pascua, en la que Jesús es el nuevo Cordero del sacrificio que trae la liberación y la redención. Es un momento muy importante en la historia cristiana. Otro hecho importante ocurrido en la última cena fue el lavado de pies. Durante la última cena, mientras Jesús y sus discípulos estaban reunidos para celebrar la Pascua, Jesús sabía que había llegado el momento de partir y dejar este mundo para regresar al Padre. Consciente de su amor por sus discípulos y queriendo dejarles un ejemplo de humildad y servicio, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ató a la cintura. Luego, Jesús vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno, incluido Judas, a pesar de saber que este último lo traicionaría. Este acto de humildad era un trabajo reservado para los sirvientes más bajos, y realizarlo era considerado un gesto de gran humildad y amor hacia los demás. Pedro, al principio, se negó a dejar que Jesús le lavara los pies. Pero Jesús le explicó que si no permitía que él lo hiciera, entonces Pedro no tendría parte con él. Entonces Pedro, comprendiendo la importancia simbólica de este acto, permitió que Jesús le lavara los pies y le dijo que no solo sus pies, sino también sus manos y cabeza. Después de que Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, les explicó que, así como Él les había lavado los pies, también ellos debían servirse mutuamente con amor y humildad. Jesús les dejó este mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Juan 13, 34-35. Este hecho fue realizado antes de que Jesús instituyera la Eucaristía. Juan 13, 21-30. El Evangelio de Juan contempla la nueva Pascua desde el ángulo del sacrificio del Cordero en el templo, que recuerda al sacrificio de la Pascua en el Éxodo, cuando la sangre se ponía en los postes y las puertas de las casas de los hebreos para salvarlos de la plaga que azotaba Egipto. Éxodo 12:7, 12:13.
Al comienzo de su libro, Juan escribe que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29, 36, que es como el tema principal que explica su vida y sobre todo su muerte. Ocurrió después de la hora sexta del día de la preparación de la Pascua, alrededor de la hora novena. Eso es precisamente cuando estaban sacrificando en el templo los corderos que se comerían por la noche durante el Seder. Es bastante simbólico y muestra lo que el evangelista intentaba transmitir. Durante la Pascua, la sangre de los corderos se recogía en copas de oro o plata y se vertía al pie del altar. Pero cuando Jesús murió, nadie recogió su sangre, que también cayó al pie del altar convertido en cruz. El autor del Evangelio cree que al igual que la sangre de la primera Pascua salvó a los primogénitos de Israel e inició su liberación, la sangre de Jesús, el nuevo Cordero de la Pascua, salva a los pecadores y les concede la libertad. En conclusión, la última cena tuvo lugar en realidad durante la fiesta judía de la Pascua, que es algo muy importante para los judíos. Los escritores de la Biblia no estaban simplemente tratando de registrar la historia. Trataban de explicar el significado de esos acontecimientos a las primeras comunidades cristianas. Querían mostrar cómo la muerte y la resurrección de Jesús formaban parte del plan de Dios para salvar a la humanidad. Es algo parecido a cómo el pueblo judío tenía sus propias tradiciones y rituales que reinterpretaban en función de sus experiencias y creencias. Así que no es tan extraño que los primeros cristianos hicieran lo mismo con la comida de Pascua. Simplemente intentaban dar sentido a todo lo que había sucedido. Por último, es importante destacar que ambas Pascuas, la judía y la cristiana, tienen un punto de convergencia. Ambas actualizan un evento liberador. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.